¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión de nuestros podcasts criminológicos. Nuevamente les acompaña aquí Brandon Camarillo y Alfredo, el buen Eh, amigo, ambos licenciados en criminología, muy destacados, fueron grandes ejemplos a seguir Muchas gracias, mi en Paco. nuestro desarrollo ahí por la carrera. Ya ahora ya estamos empleándonos en estas cápsulas que esperemos sean de utilidad para ustedes, viendo temas controversiales para la sociedad en general. El día de hoy vamos a hablar de la pena capital, es decir, la pena de muerte. Buenas tardes, comenzamos. Pues muy buenas tardes, señores. Vamos a hablar de este temita de la pena de muerte, algo muy controversial aquí por varios países, por toda la sociedad, muy criticada, unos en contra, unos a favor. Vamos a ver qué sacamos de todo este debate. Aquí mi compañero Brandon va a darles una pequeña plática. Ok, pues más que plática vamos a iniciar a abrir el tema. ¿Qué es la pena de muerte y dónde la hemos visto principalmente? Sí, cabe mencionar que en México la pena de muerte está, pues ahora sí que prohibida Abolido. abolida por carácter constitucional, sí. Ahí me mencionabas, Paco, hace un momento que tienes un poco de información acerca de eso. Sí, afortunadamente en el año 2005 se abolió por completo la pena capital aquí en nuestro país. Yo creo que fue un avance jurídico muy importante, puesto que daba pie a muchos errores de esta índole que pues, probablemente algunos inocentes iban a ser condenados de esta forma. Y pues qué injusto, ¿no? De entrada, qué injusto esa medida capital. Sí, cabe mencionar que pues es una de las medidas más estrictas que han surgido a lo largo de la historia. Y hablando de México, es decir, México, mencionabas que la pena de muerte está únicamente pues dirigida a aquellos que eran que cometían traición a la patria. Sí, Ujú. actualmente lo consideramos como un crimen militar, ¿verdad? Sí, hoy en día mencionabas que a partir del 2005 ya se abolió, ya no tenemos este castigo y como lo dices tú, pues es un gran avance en cuanto a la sociedad. Lo que intentamos es generar avances y no retroceder. ¿A dónde llegaremos si empezamos a repartir penas de muerte a diestra y siniestra? No llegaríamos a ningún lado. Bueno, compadre, comentando del tipo de penas, hay que recordar un poquito atrás, existían varios tipos de penas muy rigurosos para todos aquellos que cometían algún tipo de delito, de ilícito. Algunas penas de ellas eran muy rudimentarias. Algunas de las personas las tundían, compadre, a pedradas, Sí, las enterraban en un pozo, les apedreaban, las sí, sí, apaleaban. sí. Entonces sí hemos venido avanzando en ese tipo de penas al ir quitando la pena de muerte de nuestro código Sí, penal. así es. Sí, como lo mencionas, pues eran penas sumamente crueles. Así es. Aunque era el mismo fin, el mismo término, la forma en la que terminaban sí era demasiado cruel, muy cruel. Mencionabas algunas, y podemos mencionar algunas de la Inquisición, ¿verdad? Que eran sumamente crueles, de miedo, de eso de desmembrarte, de lapidarte. Digo, compadre, aparte del castigo que te querían dar, el daño psicológico que iban dejándole a las personas Pues que porque veían todo este eran penas tipo. públicas. Así es. Eran en la plaza y que Ajá. todo mundo viera para infundir un miedo a ese tipo de delito. Bueno, creo que es a donde vamos, ¿no? Digo, si nos ponemos a pensar bien un poquito el proceso, creo que el origen de estos castigos tan rígidos, primero que nada era la persuasión, evitar que otras personas cometieran los mismos actos con el temor de que pues llegaran a sufrir de esto, Claro. ¿verdad? Y pues bueno, afortunadamente lo mencionaban, pues hemos ido avanzando en el proceso, hemos cambiado un sinfín de veces la constitución para llegar a penas pues más humanas. Sí, más que nada es lo que intentamos, respetar los derechos humanos, pero también privar pues de ciertos derechos a aquellos que cometen pues actos ilícitos y sobre todo actos de gran escala, como vendrían siendo
pues asesinatos, pues la extorsión, ¿qué otro delito de estas capacidades podemos llegar a... De gran impacto. De gran dirías, impacto, ¿verdad? sí. Pues sí, el terrorismo podríamos señalarlo como un delito de gran impacto, gravísimo, Sí. porque no solamente atentas para una persona, es infundir un miedo social. Sí, pues no a una comunidad, sino a una nación entera Exactamente. en muchas de las situaciones. Ujú. Sí, perfecto. Bueno, pues para iniciar con esto y darle un poquito más de continuidad, pues tenemos que recordarles, ¿no? Que el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial en contra de la pena de muerte. Que volvemos a lo mismo, es un proceso que intentan pues generalizar en todos los países, ¿sí? Claro. Abrirlo a que todos tengan esta información a disposición. Y qué mejor manera, pues utilizando pues un día conmemorativo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Como lo mencionabas, jurídicamente se abolió. Socialmente, pues estamos en una sociedad que pues va avanzando en cuanto a al derecho humano, a los derechos humanos. Eh, Ahorita en México afortunadamente se ha abierto un abanico de oportunidades para personas que no estaban contemplados en nuestros puestos públicos. Entonces vamos hablando de que como sociedad hemos avanzado y sería, como lo mencionaste hace un momento, un retroceso social si siguiéramos permitiendo esto y no levantando la voz para que completamente sea universal la abolición de la pena de muerte. Claramente. Así es, compa. Bueno, aquí Paco, Brandon, hay que hacer un claro hincapié en esto de que a veces nos estamos enfocando más en las penas. Siempre queremos ir con un pie adelante en las penas, en las penas, en las penas. Más, sin embargo, no nos enfocamos en qué es lo que nos está haciendo falta. Digamos, pláticas psicológicas, para que no se sigan cometiendo este tipo de delitos graves. O sea, siempre vamos enfocados en la pena, pero no vemos como sociedad a todos qué es lo que estamos haciendo mal para que las personas dejen de cometer estos tipos de ilícitos, estos tipos de delitos graves. Claro. Hablas más de un contexto de, ¿cómo le llamaremos? Pues de prevención, ¿verdad? Así Tú hablas es. más de prevenir el delito antes que castigarlo de esta manera. Sí, sí. Pues sí, eso sería genial, el implementar medidas sociales, políticas públicas, donde, como bien lo dijiste, reeducar a una sociedad que sea más amable. Y no hablo de todos los días Buenos sonreír y días. todo eso. Buenos días, buenas Sí, noches, sí. que es parte, ¿no? Pero sí la tolerancia a muchas situaciones para impedir llegar a estos términos de cometer un delito y mucho más de privar a alguien de su vida. Sí, porque tomamos el tema fuera de cámaras y hablarnos acerca de lo que vendrían siendo las víctimas directas e indirectas. Sí, en el caso de personas que son sentenciadas a la pena de muerte, pues dices tú, bueno, es una sola víctima la que va a sufrir este daño. No, se exterioriza mucho. Claro. ¿Por qué? Porque van a haber hermanos que van a dejar de ver a su hermano, van a haber padres que van a dejar de ver a su hijo, Claro. y van a haber hijos que dejarán de ver a su padre. Entonces ya estás privando de un derecho natural, no a una persona, sino pues ya a un grupo, como lo veríamos. Así es. Sí está algo complicado. Me he puesto, compadre, y he puesto a pensarme un ratito, digo, ¿cuántas veces no te ha tocado que vas tú para tu trabajo en las mañanas, te topas con trafical, gente que te va pitando, y imagínate en una de esas te llegas a hacer de palabras o ves a alguien que se está haciendo de palabras con alguien más, tú en cuestión de segundos se alteran, pasa un accidente, una persona priva a la otra y dices, así compadre, pasó las cosas, digo, en vez de haberte puesto a pensar, pues un poco más tolerante, hubieras 5 o 10 minutos, a lo mejor te van a sancionar en tu empleo o algo, pero dices, cambiar un problema que te va a perjudicar el resto de tu vida, compadre, en vez de
pensarle un poquito antes de accionar. O sea, Claro. tenemos un mal accionar porque accionamos con el Impulsiva- coraje, con la ira, impulsivamente. así es. Sí, definitivamente a eso nos referíamos hace un momento, con políticas de reeducar a la sociedad para ser más tolerantes y empáticos con nuestros iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de llegar a un lugar. Sí, pero si alguien pues anda en un día difícil, pues que sea él, no seamos dos quienes No formar participemos. parte de todo el Exactamente, al contrario, tratar de enseñarle por diferentes medios de difusión este tipo de prácticas de tolerancia antes de llegar a el punto que mencionabas, ¿verdad? Que es lamentable, puesto que vas a encarar una situación mucho más grave que un retardo. Así es. Sí. Bueno, cabe mencionar también que, al igual que con cualquier delito, pues tendríamos que tener filtros para evitar llegar a esta consecuencia. Digo, de alguna manera nuestros defensores legales pues se van básicamente sobre los filtros para evitar una pena como tal. Es decir, una persona que priva de la vida a otra, pues no le dan automáticamente pues el delito de homicidio. Entra delito de homicidio culposo, por omisión, ¿sí? Y pues es a lo que voy. Sí, en el caso de que esté implementada dentro de nuestra Carta Magna, pues no sería como que algo muy fácil de tomar y decir, te toca esto. Tendría que pasar por un filtro muy grande. Claro. Sí. Y eso es lo que llaman el corredor de la muerte, donde pasan inclusive años siendo No. juzgados para poder llegar pues a una sanción. Pero volvemos a lo mismo, esa sanción en ningún lugar debería de ser pues ahora sí que La solución, porque no es la no, solución. no, jamás es sería la solución. Si te pones a pensar desde el punto de vista natural, pues no es natural que una persona no. prive de la vida a otra. Claro, Sin se importar. contrapone Sí. al derecho universal. Efectivamente, sí. Ya lo menciona nuestra Constitución, el artículo primero, que dice que pues todas las personas tienen derecho a la vida. Así Y es. desde ahí nos tenemos que agarrar. Sí, desde ahí nos tenemos que sujetar porque pues no podemos generar otro artículo en el Código Penal Así es. que nos limite un derecho anterior. Sí, desafortunadamente, pues lo mencionábamos, si gustas ayudarme con eso, con los países que aún están en este tipo de prácticas, pues para que nuestro público sepa. Vamos amigos, uno de los países que tienen este tipo de penas pues son los Estados Unidos, China, la mayoría de los países son de Medio Oriente, los que tienen este tipo de prácticas. Cabe recalcar que en Estados Unidos no es parte de todo el país, son unos ciertos condados, ciertos estados del país de Así Estados es. Unidos. Sí, Ajá. definitivamente. Así de que, pues bueno, es información que esperemos les sirva a ustedes para que realicen una retrospectiva propia acerca de esto que, pues bueno, como lo mencionamos, ustedes son los de la última palabra. Afortunadamente vivimos en México y qué bonito México, ¿no? Sí, Sí, viva México, ¿no? Sí, Claro sí, que sí, sí, arriba. porque hablábamos hace rato de los países estos que mencionaste y internacionalmente a Estados Unidos se le conoce como el país de la libertad y de las oportunidades. Pues no, ¿qué creen que no? México realmente sí es un país con la libertad y con las oportunidades. Así que es. bienvenidos quienes nos ven desde otras partes del mundo. Aquí México los espera con los brazos abiertos. Sí, cierto. Bueno. Bueno, hay otro temita, compadre. Esto que menciona aquí Paco, que Estados Unidos es el país de las oportunidades y el país de la libertad. He conocido unos amigos por ahí, vienen de nuestro vecino país, del Salvador. Correcto. En su paso de El Salvador hacia México, ellos traen su ideología de ir a Estados Unidos. Pues fueron a Estados Unidos, compadre, y no les gustó y ahora están en México porque Sí. pues Se ya dan cuenta- vieron, se dan cuenta realmente. Ajá, sí, es que no es todo como lo Bueno, pintan. en próximas cápsulas veremos la cuestión esta que muy seguramente padecieron nuestros hermanos, Ajá. que es el racismo, clasismo, y todo tipo de discriminación que existe lamentablemente en el país de la libertad. Así es. Efectivamente. Bueno, ahí haciendo hincapié un poquito, pues aproximadamente 160 países
miembros de las Naciones Unidas son los que ya abolieron la pena de muerte, sí, pero pues aún quedan un par Sí, claro, que están sujetos y no piensan soltarlo. Bueno, pues como cada país es soberano y muchos de estos no están pues, o son miembros de las Naciones Unidas o de los tratados internacionales Principalmente tratados que internacionales. hablan acerca del derecho universal a la vida. Entonces, pues en eso, mientras se trabaja en ello, pues vamos a seguir con este padecimiento en algunas partes del mundo. Efectivamente, mi Paco. Bueno, continuando con esa parte, sí, pues la primera coalición nació en Roma en eso del 2002, donde un grupo de países o representantes de países pues se unieron para iniciar un proceso como lo mencioné, de abolición, eliminar esta pena tan rígida, tan poco útil, la conocería yo, ¿verdad? Yo diría que es muy poco útil. Definitivamente, no resuelves el tema criminológico. Efectivamente no lo resuelves. Excelente. No está funcionando. Primero que nada, pues tenemos ahí un par de saludos por parte del público. No sé si gustas leerlo antes de terminar la cápsula del día de hoy. Aquí uno de nuestros mentores nos manda un fuerte saludo, licenciado Lerma, un gran abrazo para usted. Muchas gracias por sus palabras. Claro que sí, vamos a seguir trabajando con temas de interés para el público. De interés común lo llamaría yo, Así mi Paco, es. sí, de interés común. Definitivamente. Excelente. Bueno, pues sin más por el momento, pues fue un gustazo haber estado con ustedes y esperemos que les haya gustado nuestra cápsula informativa el día de hoy. Denle en ángulo y compártanlo. Continuaremos brindándoles información, claro que sí.